Sí, y eso es la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso, no? Sí, Corintios 13 dice allí que la palabra es como un espejo para nosotros. Amén. Cuando usted necesite saber si está haciendo lo correcto delante del Señor, abra la Biblia y léala y mírese a través de ella. Amén. Y ahí no va a necesitar a nadie, sino que va a poder darse cuenta y el Espíritu le va a revelar, le va a ministrar qué es lo que necesitamos nosotros para poder agradar a Dios. Amén. Para poder agradar. Que se sienten los que están atrás, los dos chiquillos que están atrás. Alonso parece que es con el Maxi, por favor. ¿Ya? Para poder agradar a Dios. Amén. Necesitamos usted y yo mirarnos a través de las Escrituras. ¿Sí? Porque la única forma que usted y yo sepamos realmente, ¿sí?, si usted y yo estamos caminando en el camino que Dios trazó para nosotros. Amén. Acuérdese que al hombre todos los caminos le parecen buenos, dice recto, pero en su propia opinión, o sea, como él piensa. Pero dice que el final no es bueno. Amén. Que ese camino, el camino del hombre, el que piensa el hombre, no le va a traer nada bueno, le va a traer muerte. Y le decía yo que usted y yo tenemos un termómetro, tenemos un espejo que es la palabra de Dios. Sí, porque la palabra de Dios es un manual de vida, es nuestro manual de vida. Escuche bien, la palabra de Dios es nuestro manual de conducta. ¿Y sabe por qué? Porque Dios allí nos enseña a cómo vivir. Dios allí nos enseña a cómo usted y yo podemos agradarle a Él. Claro, a través de la palabra, a través de ese manual de vida, a través de esa palabra que es como un espejo para nosotros, Dios nos enseña a cómo vivir, pero allí también el Señor nos advierte de ciertos peligros que debemos evitar para poder cuidarnos de caer en la ruina o en la destrucción. Cuando el hombre se aparta de Dios, el hombre cae en ruina. Cuando el hombre se aparta de Dios, escúcheme, el hombre va directo a su destrucción. Por eso dice que el camino, el pensamiento del hombre lo lleva a eso. Amén. Su final, su camino, el final de ese camino es de muerte, de destrucción. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Quiero hablarles de una advertencia, quiero hablarles de una dirección que nos relata la Biblia, que al prestar la atención que requiere, podríamos, hermano o hermana, evitar que nuestra vida se venga a pique, que nuestra vida decaiga, que nuestra vida desmaye, que usted y yo nos desanimemos en esta vida. Podríamos evitar que nuestra vida naufrague, se hunda o bien fracase. ¿Sí? Si usted y yo prestamos atención a esta enseñanza, a esta palabra, a esta dirección que Dios nos da, vamos a evitar que nuestra vida pierda el rumbo, pierda la dirección, pierda el lugar hacia donde debemos llevarla. Porque escúcheme bien, somos usted y yo los que debemos llevar nuestra vida ahí. ¿Sí? Dios nos mostró el camino, dice la Biblia. Nos trazó un camino. ¿Cierto que sí? ¿Para qué cosa? Para que usted y yo llevemos nuestra vida por ese camino, ¿sí?, por aquello que Dios trazó, y podamos llevarla al lugar que Dios quiere que usted y yo lleguemos. Porque es muy normal, escuche bien, o natural, que los seres humanos en tiempos de adversidad sintamos temor. Eso es normal. Eso es normal, escuche bien, que sintamos temor. Sí, es muy normal que sintamos miedo. Pero lo que debemos tener usted y yo muy claro es que las dificultades que estemos viviendo, ¿sí?, el día de hoy, o que podríamos quizás enfrentar más adelante en nuestra vida, jamás toman o tomarán a Dios por sorpresa. Lo que sea que usted esté enfrentando hoy o le toque enfrentar mañana, nunca eso que usted enfrente a Dios lo van a tomar desprevenido o por sorpresa. Nunca, escúcheme bien, lo van a tomar a Dios así. Por eso cuando oramos y le decimos, Señor, ¿por qué? Es como que le estamos preguntando a Dios el por qué pasó, como si Dios supiera o bien no lo supiera, y no es así. Escúcheme bien, nada de lo que usted y yo enfrentamos en la vida a Dios lo van a tomar por sorpresa. Él es el principio de las cosas y es el final también. Él es el alfa y la omega, dice la Biblia. Es por eso que en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad, cuando las olas del mar embravecido de la vida nos golpean y nos amenazan con hundir, ¿sí?, amenazan con hundir la barca, por ejemplo, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestra economía, hermano, es clave mirar hacia arriba. Cuando vienen los problemas, vienen las situaciones, vienen esas circunstancias que muchas veces amenazan el área de la salud, el área de la familia, el área matrimonial, el área de los hijos, el área de la economía laboral. Hermano, es clave mirar hacia arriba. Escúcheme bien, es clave mirar hacia arriba, porque ya le dije que a Dios nada lo va a tomar por sorpresa.
Cuando todas esas situaciones nos amenacen, es clave mirar a Dios. Cuando le digo mirar hacia arriba, no es como anda el mundo afuera. No, es clave mirar a Dios. Claro, a eso me refiero, a que es clave mirar a Dios. Cuando sucede eso, cuando los tiempos difíciles y de adversidad golpean nuestra vida, es clave mirar hacia arriba y no hacia afuera. Nosotros cuando tenemos problemas generalmente miramos hacia afuera. ¿Quién me puede ayudar? ¿A quién llamamos? ¿A quién le pedimos ayuda? ¿A dónde vamos? Generalmente es lo que hacemos nosotros los seres humanos. En vez de mirar hacia arriba, miramos hacia afuera, buscamos ayuda, buscamos sustento, buscamos la fuerza, como Dios le dijo a Jeremías en Egipto, en los caballos. Los caballos representan al mundo. ¿Y sabe por qué? Porque el mirar las circunstancias adversas debilita nuestra fe, pues. Por eso el hombre tiende a mirar hacia afuera y no hacia arriba. Porque el problema, la situación, la enfermedad, las circunstancias adversas, lo que hacen en la persona es debilitar su fe. Y la persona que tiene situaciones, que enfrenta problemas, como todos los enfrentamos, necesitamos mirar hacia arriba, mirar hacia Dios, para que nuestra fe se fortalezca. Para que nuestra fe, escúchame bien, se fortalezca, permanezca firme, estable. El mirar las circunstancias adversas debilita nuestra fe. Es por eso que en medio de esos momentos no podemos mirar hacia afuera, como tampoco podemos mirar hacia adentro. El mirar hacia adentro es mirar en lo que usted puede hacer. Mirar hacia adentro es mirar en sus habilidades, en lo que usted pueda hacer en medio de las situaciones, cuando al final usted va a poder hacer lo que pueda hacer o hasta donde las fuerzas suyas lo acompañen a usted. En medio de esos momentos no podemos mirar hacia afuera como tampoco hacia adentro, pensando a lo mejor que es por nuestra fuerza o que es por nuestra capacidad o por nuestra inteligencia o por nuestra pericia que lograremos salir de la adversidad. No será así. No será mirando lo que podemos hacer, será mirando hacia arriba. Escuche bien, será mirando hacia arriba, porque cuando usted mira hacia afuera o mira hacia adentro suyo, lo único que va a lograr allí va a ser debilitar su fe. Escuche, va a ser debilitar su fe, porque usted podrá sostenerse mientras sus fuerzas le den. Pero es muy diferente mirar hacia arriba y buscar la fuerza, buscar fortalecer su fe en el Señor. Por eso le decía que solo lograremos salir de la adversidad mirando hacia arriba. Porque el mirar a Dios, el mirarlo a Él, es la clave para que nuestra fe crezca, se fortalezca. Sí, el mirar a Dios, el mirar hacia arriba es la clave. Diga conmigo, es la clave para que su fe y mi fe crezca y se fortalezca. El mirar a Dios es la clave para que el temor se vaya. El mirar a Dios es la clave para recibir la fuerza y el valor para vencer en medio de esa adversidad que usted y yo podamos enfrentar. Por eso es importante que usted mire hacia arriba. Es importante que usted conozca a su Dios. Hoy día hay mucha gente que sabe de Dios, pero realmente no lo conoce. Y no lo conoce porque no busca tener una experiencia con Él cuando le toca enfrentar situaciones o adversidades. Por eso cuando viene una situación difícil, en medio de la situación desmayan. En medio de la situación entra la duda. En medio del problema o la circunstancia empezamos a hablar mal, empezamos a hablar al revés, empezamos a hablar no como a Dios le agrada. Si no, escúcheme bien, empezamos a hablar como nos diagnostican, como nos notifican, empezamos a hablar mal. Por eso que en la dificultad miremos al Señor. Escuche bien, en la adversidad miremos hacia arriba. En la adversidad miremos hacia arriba y no hacia los lados, no hacia quién me puede ayudar. No miremos hacia afuera como tampoco hacia adentro, porque mirar hacia afuera, mirar a los lados o mirar hacia adentro, hermano, es muy peligroso.
¿Y por qué es peligroso? Porque sacamos la vista del único que nos puede sacar de la circunstancia, la situación o de ese hoyo como de la desesperación. El mirar hacia afuera, hacia los lados, hacia adentro es peligroso porque nos debilita en la fe. Es peligroso porque el mirar las circunstancias, le dije que debilitan la fe. Ahora es cierto que muchas veces como humanos que somos, nuestro corazón y nuestra mente trata de dudar. Porque a todos nos sucede. Usted va a la Biblia y va a encontrar que hombres, escúcheme bien, que confiaban en Dios cuando venían noticias malas, también venía temor a ellos. Pero ellos miraban a Dios, se humillaban. La Biblia dice que se humillaban, colocaban rostro en tierra, oraban, clamaban a Dios. Y Dios, escúcheme bien, y Dios, ¿qué es lo que hacía? Los fortalecía su fe, fortalecía su confianza. Le pasó a Josafat cuando vienen 3 reyes en contra de él. Le dan la noticia y dice la Biblia que sintió miedo, pero se humilló delante de Dios, hizo humillar al pueblo, oraron a Dios y Dios le envió, escúchame bien, le envió una palabra por medio de un levita, Jaasiel. ¿Y qué le dijo? Rey Josafat, no temas, no tengas miedo. No es tuya la batalla. Jehová peleará por vosotros. Escúchame bien, el mirar hacia arriba se humilló, pero espiritualmente ¿a quién miró? No miró el pueblo, miró a Dios. Y eso provocó, escúchame bien, que Dios fortaleciera su fe. Que Dios fortaleciera su fe. Que Dios fortaleciera aquello que le hablaba Dios a él, para él poder enfrentar la situación, pero creyendo que era Dios el que iba a pelear por ello, conforme a lo que Dios le habló. Y le decía que es cierto que muchas veces como humanos que somos, nuestro corazón y nuestra mente trata de dudar. Y dudar de lo que Dios puede hacer en medio de la situación que muchas veces usted y yo estamos viviendo. Porque muchas veces la incredulidad, hermano, va a llegar a tocar nuestra puerta. La incredulidad va a llegar a tocar la puerta de nuestras vidas porque la situación que muchas veces enfrentamos se pone más difícil cada día, ¿o no? Cuando se pone más difícil el problema que usted enfrenta, ¿qué pasa cuando usted le viene más fe? No, viene más duda. ¿Será que saldremos de esta? Oye, parece que la cuestión se está poniendo más difícil, parece que no hay solución, parece que la enfermedad aumenta, parece que la enfermedad es más grave, parece que las cuentas crecen. Porque eso es lo que pasa cuando las situaciones vienen. Cuando toca la puerta la incredulidad, cuando toca la puerta de nuestra vida, escuche bien. Viene porque la situación cada vez se pone más difícil. Yo hablaba con una persona el día de ayer y ella decía, es que ya tengo duda. Y yo le decía, no debes tener duda, debes confiar. Pero cuesta cuando la situación empeora, ¿o no? Cuesta cuando la enfermedad crece. Cuesta cuando el diagnóstico médico es peor. Cuesta. Escúchame bien, cuesta, pero hay que mirar hacia arriba. Hay que mirar a Dios. Y hay que mirar a Dios porque de allá, es de ahí que viene la fortaleza para tu vida. Es ahí que tu fe crece y se fortalece para permanecer en medio del problema y la circunstancia adversa. Claro, es ahí donde uno tiene que fortalecerse en el Señor. Porque sabemos que no es como vemos. No es conforme a lo que recibimos en lo natural acá en la tierra, sino que es como Dios nos habla. Escúchame bien, es como Dios determina. Y le decía que a lo mejor se pone más difícil cada día porque las respuestas a nuestras oraciones a lo mejor no llegan. ¿Cuántas veces usted ha estado orando y parece que la respuesta no llega? ¿Cuántas veces le ha sucedido? Yo creo que a todos nos ha sucedido. Por eso es importante conocer a nuestro Dios, porque hubo un hombre en la Biblia que también esperó 21 días para que su respuesta llegara. Hubo un hombre llamado Daniel que oró y ayunó por 21 días y su respuesta no llegaba, llegó al día 21.
Pero cuando llega el ángel Gabriel le dice, desde el momento que dispusiste tu corazón a creer y a humillar, a entender, le dijo, tu respuesta ya había salido de delante de Dios. O sea que en el momento que él creyó, oró, y escúcheme bien, y miró hacia arriba y oró a Dios, su respuesta ya había salido. Ahora, pastor, ¿por qué demoró 21 días? Porque en el segundo cielo, dice la Biblia, el príncipe de Persia, que es el príncipe de la demora, el que hace lucha para que tu respuesta no llegue y tú puedas claudicar, puedas darte por vencido, te puedas desanimar. Dice que él detuvo la respuesta batallando con el ángel Gabriel. Eso dice la Biblia. Pero la respuesta de Dios ya estaba. La respuesta de Dios ya estaba. ¿Y sabe por qué se demoró y por qué llegó también? Porque Daniel no se rindió. Porque a Daniel no le entró la duda. Porque a Daniel, escúcheme bien, no le entró la incredulidad, sino que permaneció humillado delante de Dios, o sea, mirando hacia arriba sin dejar de esperar la respuesta que él necesitaba. Por eso que a lo mejor muchas veces esa respuesta, ya vamos a ir al mensaje, va a ser cortito. Se lo voy a contar, explicar, usted lo va a leer y va a decir, oh, es verdad, listo. Porque somos nosotros los que nos complicamos. Y nos complicamos porque siempre queremos saber cómo lo va a hacer Dios. En vez de creer que Dios lo puede hacer, estamos preguntándole cómo va a ser, Señor. Y a lo mejor se pone más difícil cada día porque las respuestas a nuestras oraciones a lo mejor no llegan, o bien porque los problemas y las dificultades también se van extendiendo con el tiempo. Escuche bien, pero el mirar hacia afuera, así como lo hizo Pedro en un momento cuando caminó sobre las aguas, debilita nuestra fe. ¿Se acuerda de la palabra de Pedro? Cuando están en medio del mar y el mar estaba turbulento, había una tormenta, habían olas que golpeaban la barca. Y dice la Biblia que llega Cristo caminando después de orar, llega caminando sobre las aguas porque Dios sabe tu situación. Dice la Biblia que antes de él entrar al mar a caminar, miró desde lejos, dice, y vio que los discípulos estaban en problemas, pues, con situaciones adversas, contrarias. Antes de entrar, por eso dice, y fue caminando al encuentro de ellos. Porque Él conoce, cómo está nuestra barca de la vida. Él conoce cómo está cada área de nuestra vida, lo que necesita, el auxilio, el socorro que necesita. Pero lo que Él no quiere es que tú y yo dejemos de mirar hacia arriba. Esa historia a mí me encanta porque dice allí que los discípulos remaban, pero no avanzaban. Escúchame, pero no dice que porque no avanzaban dejaron de remar, sino que remaban aunque los vientos y las olas le eran contrarias. Aunque las situaciones que enfrentaban no eran como querían. A lo mejor los problemas que enfrentaban no eran como ellos ojalá pudieran desear que fueran. Pero remaban, diga conmigo, remaban. Eso quiere decir, escúcheme bien, que no dejaban de creer que podían llegar al lugar que Jesús les dijo que iban a llegar. Eso indica que no dejaron de perseverar en lo que Jesús les mandó a hacer. Crucen, vayan del otro lado. El mirar hacia afuera, así como lo hizo Pedro en un momento cuando caminó sobre las aguas, nos debilita la fe. Nos hace bajar los brazos, nos hace creer que las circunstancias son más fuertes y más grandes que nuestro Dios y nuestra fe. Eso hace el mirar hacia afuera. Eso hace el mirar el problema, el mirar la situación, el querer buscar la ayuda en el brazo humano. Eso hace poner la confianza en el diagnóstico médico, en lo que dice el hombre, en lo que dice la mujer. Debilita la fe. Debilita la fe. Lo que fortalece tu fe es mirar a Dios, es mirar hacia arriba. Pedro, cuando se hunde, ¿qué es lo que hace? Sacó la vista de la tormenta, de la tempestad y dijo, no. Miró hacia arriba, maestro, ayúdame.
Y es así como dejamos entrar la incredulidad a nuestra vida y empezamos a hundirnos en un mar de duda, de desesperanza, de miedos y de temores. Por eso no podemos permitir que la incredulidad, escucha bien, entre a nuestra vida. Escuche lo que le digo, no permita que la incredulidad entre en usted. ¿Sabe por qué? Porque esa es la labor suya. Esa es la labor mía, no permitir que la incredulidad entre a mi vida. Ay, Señor, no permita que la incredulidad entre a mí. No, Dios dice, tú eres el guardián de tu mente. Dios dice, tú eres el guardián de tus pensamientos. Tú eres el guardián de lo que entra o sale de aquí. Usted es el guardián de su mente, de su vista, de sus oídos, de su boca. Por eso la Biblia nos enseña tanto que refrenemos la lengua, que dirijamos nuestra vista a donde debe estar, que cuidemos lo que oímos. ¿O no? Nos enseña a nosotros que nosotros hagamos eso, tengamos ese cuidado, que nosotros seamos el guardián de aquello. Pero nosotros somos malos para ser guardián, escúcheme bien, de lo que tenemos que cuidar. Somos re malos, por eso abrimos puertas y entran tantas cosas en nuestra vida y después andamos al 3 y al 4, no queremos y queremos. Tenemos una lucha con nosotros mismos, con nadie más. Usted no sabe el Satanás lo que me ha hecho. ¿Qué te ha hecho? Si no tiene poder sobre ti. La lucha la tienes contigo mismo. ¿O no? Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Por eso le dijo, y de lo que hablas, le dijo, se le está diciendo, y tú sos el guardián de ti, de tu vida. Tú sos el guardián de tu boca, tú sos el guardián de tu oído, el guardián de tus pensamientos, el guardián de tus ojos. Claro, le dijo, ¿para qué? Y ten cuidado de lo que hablas para que no hagas caer, tropezar a otros, le dijo. Entonces le decía yo, por eso no podemos permitir que la incredulidad entre a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la incredulidad podría tocar las veces que quiera. Escúcheme bien, puede tocar su puerta, su mente, su corazón las veces que quiera. Pero somos usted y yo los que debemos permitir, los que permitimos si ella entra o no. ¿O no? Claro, la incredulidad siempre va a buscar, la duda va a buscar tocar su mente para poder entrar. Escúcheme bien, pero depende de usted y de mí si le damos lugar o no. Depende de usted y de mí. ¿Y sabe por qué le digo? Porque hay un camino trazado para nosotros. Hay una forma como tenemos que pensar. Hay un diseño establecido para nuestras vidas. Sí, porque si empezamos a pensar tonteras, esas tonteras que pensamos son las que nos van a venir, pues. Job dijo, lo que yo temía, lo que yo le tuve miedo, eso fue lo que me sobrevino, lo que me atacó, lo que vino, lo que invadió mi vida. Entonces tenemos que ser un guardián, ¿o no?, de lo que pensamos, del cómo pensamos. Claro, tenemos que preocuparnos, escúcheme bien, de no mirar, de no buscar afuera, de no buscar adentro, de no buscar al lado, sino de buscar arriba. Todo lo que usted y yo necesitamos. Somos usted y yo los llamados a cuidar eso. Somos usted y yo los llamados a cuidar que la incredulidad o la duda no entre a nuestra vida. Y para hacerlo debemos mirar hacia arriba. Debemos mantenernos firmes en Dios a pesar de los obstáculos y sabiendo que Dios, quien nos lleva de su mano. Esa tiene que ser nuestra certeza, nuestra convicción. Sabiendo que Dios nos levanta así como levantó a Pedro cuando se hundía. Usted tiene que conocer eso, que Dios está presto para levantarlo. Pero cuando usted tiene su vista puesta en Él. Pedro se empezó a hundir y hasta que clamó a Cristo, Jesús vino, tomó de su mano, lo asió, dice, lo sacó, lo levantó, se estaba hundiendo. Escuche bien, porque fue ese episodio en la vida de Pedro lo que le enseñó a Pedro a mirar hacia arriba y no hacia los lados, hacia afuera o hacia la circunstancia, como tampoco Pedro ya miró hacia adentro. Escuche lo que dice Mateo capítulo 14, versos 23 al 32. Dice la palabra en el nombre de Jesús así. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas,
¿Por qué? Porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no tengan miedo, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, escúcheme bien, lo primero que dice Pedro cuando se empezó a hundir, dice que dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando usted dice Señor, ¿hacia dónde mira? ¿O no? ¿No? Es como algo, ¿cómo se le puede llamar? Algo natural. Que cuando usted va caminando: oh Señor, ayúdame. ¿O no? Lo primero que hacemos es, porque reconocemos que Él está en los cielos. Reconocemos que mora también por el Espíritu Santo en nosotros, pero que está en los cielos. Jesús no lo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseñó que ahí está. Por eso lo primero que hacemos es mirar hacia arriba. Pedro miró hacia arriba y dijo: Señor, sálvame. Verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Aquí Pedro tuvo que pasar, escúcheme bien, tuvo que pasar y vivir este episodio allí en su vida para aprender a mirar hacia arriba y no hacia los lados o hacia afuera como lo había hecho Pedro. Cuando Jesús lo llama y le dice: ven, Pedro. Pedro tuvo que pasar este episodio, escúcheme bien, para ya no empezar a colocar su vista en lo de al lado, en lo de afuera o en lo que podía hacer. Tuvo que vivir esta situación para aprender a colocar su vista, a mirar hacia arriba, a recurrir a Jesús para lo que necesitaba. Y es así como muchas veces también usted y yo tendremos que aprender a mirar hacia arriba. Va a ser a través de las situaciones que usted y yo enfrentamos. Va a ser a través de las situaciones adversas que nos tocarán vivir. Claro, va a ser a través de eso. Y mientras usted y yo no busquemos, no miremos hacia arriba, hermano, busquemos la solución en lo natural, en lo que nos ofrece el hombre, en lo que nos da, en lo que nos ofrece este sistema, hermano, nos vamos a seguir hundiendo. Escuche bien, nos vamos a seguir hundiendo. Porque la solución no está afuera, no está dentro mío, no está afuera mío, no está al lado mío, está arriba. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú jamás has visto. Jesús dijo: esas cosas son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Todavía no están en el pensamiento de ellos. Pero dice que Dios ya preparó para nosotros. Será a través de las situaciones difíciles, será también a través de situaciones adversas. Será así como nos enseña la Biblia, a usted y a mí también, que aprenderemos, escúcheme bien, a sacar la vista de al lado, de afuera, de adentro y colocarla arriba. Será mirando hacia arriba y no hacia las circunstancias. Será mirando hacia arriba y no mirando hacia nuestro interior. ¿Sabe por qué le digo hacia nuestro interior? Porque recordemos que Pedro en una ocasión también miró hacia adentro de él, pues. Claro, Pedro anteriormente había mirado también hacia adentro de él. Pedro miró hacia lo que él podía hacer en una ocasión. Pedro en una ocasión miró su fuerza, miró sus habilidades. Él fue arrogante. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede con nosotros, hermano, cuando no reconocemos que lejos de Jesús no podemos hacer nada, nos ponemos arrogantes. ¿Por qué nos ponemos arrogantes? Porque creemos que podemos solucionar los problemas, las situaciones que vivimos nosotros mismos. En vez de buscar a Dios, mirar a Dios, buscamos afuera, buscamos en el hombre, buscamos en cualquier cosa, como que ahí está nuestra solución. Por eso que nada cambia, todo siempre es igual. Todo siempre es igual. El mismo, usted vive 50, 100 años toda su vida con el mismo problema. Porque el único que puede cambiar las circunstancias, las situaciones es Dios, es mirando hacia arriba. David dijo: yo estaba una vez como en el hoyo, dijo, como en el hoyo de la desesperación.
Dijo que él así se sentía como en un hoyo. Eran tantos los problemas que tenía que para él era como estar en un hoyo de desesperación. Pero dice que cuando él mira hacia arriba, que cuando él clamó a Dios, Dios inclinó su oído y lo sacó y puso sus pies en una peña. Porque la única salida verdadera, escúcheme bien, la única salida legal, verdadera, poderosa, sobrenatural, es mirando a Dios. Es así como los problemas, es así como la tempestad se cambia, los problemas cambian, los problemas, se anulan. Es mirando hacia arriba. Pero el hombre, usted sabe que por naturaleza es muy porfiado. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer. Es muy porfiado. Al hombre le cuesta buscar a Dios. Le cuesta. Siempre dice, ¿a dónde? Y si le hablamos a Juanito, si le hablamos a Pedrito. Oye, si vamos al banco. Oye, y si nos conseguimos una paletea allí, que nos consigan una hora médica. Así pensamos nosotros. Así actuamos. Cuando lo primero es mirar hacia arriba, es buscar a Dios, es buscar el reino. Cuando eso que usted y yo necesitamos, dice la Biblia, que Dios no lo añadirá. Si lo hacemos de esa manera. Pedro en una ocasión miró su fuerza, miró sus habilidades, fue arrogante, porque eso es lo que sucede con nosotros cuando no reconocemos que lejos de Jesús, que aparte de Él, que sacando la vista de Él, hermanos, usted y yo nada podemos hacer. Pedro arrogantemente en una ocasión y confiando en sí mismo, confiando en sus propias fuerzas y creyendo que podía sostenerse solo sin la ayuda de Dios, escúcheme bien, miró hacia su interior y le dijo a Jesús, Señor, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer, dijo. ¿Se acuerda, no? Dijo, no, yo no lo voy a hacer. Dijo, yo no te negaré. ¿Qué cree usted que miró Pedro? ¿Qué cree usted? Imagínese cómo era Pedro. Era violento, pues dice la Biblia, ¿o no? Si no, acuérdese. Violento hasta el final, hasta cuando Jesús era apresado. ¿No fue el que sacó la espada y le voló la oreja al sobrino del sumo sacerdote? ¿Se acuerdan, no? O sea, ¿cómo era Pedro? Como dirían en el mundo, era choro, pastor, era malo. Era pato malo. Así era Pedro. Por eso Pedro dijo, no, Señor, aunque vengan todos, tú no me conoces a mí, yo sé cómo usar esta cosita. Así tiene que haber pensado Pedro. Miró hacia adentro, a su fuerza, a lo que él podía hacer, a la habilidad que tenía, el cuchillo. ¿No fue eso lo que hizo cuando Jesús fue apresado? ¿Qué tomó? Lo que él conocía, pues. La habilidad en aquello que él tenía. ¿Y qué es lo que era? El cuchillo. ¿O no? Lo dice, lo narra la historia bíblica cuando Jesús fue apresado esa noche en el Getsemaní, ¿o no? No usó un palo. No fue a buscar una piedra. Lo primero que saca es aquello en lo cual él sabe usar. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que saca cuando usted tiene una necesidad? ¿No es algo que usted sabe usar? ¿O no? No le hablo de un cuchillo, no. Pero me refiero cuando tiene una necesidad común, normal. ¿Usted qué saca? Lo que sabe usar, pues. Si no tiene un lápiz, busca el carbón, pero usted sabe, no, lo voy a anotar igual un clavito, un fierrito, un alambrecito, un palito, pero lo noto, no tiene que anotar algo, ¿no? Porque usted sabe escribir, sabe usar eso. Por poner un ejemplo. Bueno, Pedro aquí sacó lo que sabía usar, pues, el cuchillo. Por eso fue arrogante en esa ocasión. Porque confió en sí mismo, confió en su propia fuerza y creyendo que se podía sostener sin la ayuda de Dios, miró hacia su interior y dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer, yo no te negaré. Vamos a Mateo 26, 33, 35. Le estoy hablando bajo el tema, escúcheme bien, de cómo usted y yo debemos hacer crecer nuestra fe, fortalecer nuestra fe, y es mirando hacia arriba. Mateo 26, 33 al 35, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, le dijo, yo nunca me escandalizaré. ¿En dónde estaba poniendo su confianza Pedro? En lo que él podía hacer. Escúchame bien, en lo que él podía hacer, en cómo él se sentía, en la capacidad que él creía tener. Y yo me imagino que Pedro pensó en lo que sabía hacer. En lo que él conocía, Pedro pensó a lo mejor en lo bien que sabía usar y manejaba el cuchillo. Yo creo que Pedro debe haber pensado en eso para responder así como respondió a Jesús. No, yo nunca me escandalizaré, Señor. Pedro debe haber pensado en todas esas situaciones adversas que en alguna ocasión a lo mejor tuvo y no cayó. Dijo, no, yo ya he pasado por esto, he pasado por momentos así y he salido bien.
Me imagino que pensó en esas cosas para responder a Jesús así. Escúcheme bien, tan seguro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, le dijo. Pedro debe haber pensado que aunque él estuviera rodeado de personas que le quisieran hacer daño, él sabía pelear, él sabía usar la espada. Por eso respondió así, porque miró hacia adentro, como respondemos nosotros. No, a mí no, a mí no me va a pasar eso. Escúchame, nos enlazamos al tiro. Y Satanás, como anda como león rugiente buscando a quien se enlaza solo, dice: aquí pilló uno. Aquí pilló uno, dice. Y así deshace con nosotros. La Biblia dice que nuestras palabras nos enlazan. Lo que usted suelta, conforme a lo que soltó, es lo que viene a usted. Por eso yo creo que Pedro respondió de esa manera a Jesús. Lo hizo porque miró hacia adentro suyo. Lo hizo porque miró, escúcheme bien, hacia su fuerza, hacia lo que él podía hacer. Miró hacia sus habilidades que a lo mejor tenía con la espada. Yo creo que por eso respondió así. Verso 34, Jesús le dijo, escuche, pero escuche cómo le responde Jesús. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No le dijo: Pedro, qué bueno, qué lindo cómo me habla. Jesús no le dijo a Pedro: oh Pedro, te voy a ungir. Sino que Jesús, escúcheme bien, saca lo que había en el interior de Pedro. Y le dice, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, le dijo, ni siquiera mañana. Le dijo: no te vas a demorar mucho en averiguar, que la fuerza tuya no está en lo que puedes hacer. Sino que le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, le dijo. Escuche lo que le dice Pedro. Pedro le dijo, 35: aunque me sea necesario morir contigo, le dijo. Escuche cómo le habla. Aunque me sea necesario morir contigo, le dijo, no te negaré. Y curiosamente la Biblia habla del que el que lo negó 3 veces fue él. Y fue uno de los primeros que arrancó. En el momento que le vuela la oreja al sobrino del sumo sacerdote. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro miró hacia adentro, Pedro miró su fuerza, Pedro miró sus habilidades, Pedro miró lo que él podía hacer, así como muchas veces nos sucede a nosotros mismos. Y no pasó mucho tiempo y Pedro, estando rodeado de otras personas, lo negó. Y créalo, mi hermano, Pedro también, ese día que negó a su maestro, aprendió una gran lección también. Porque Jesús se lo dijo, le dijo lo que iba a suceder. Como Dios nos habla cada vez que usted y yo llegamos a este lugar y escuchamos la palabra de Él. Ese día Pedro también aprendió una gran lección, la de no mirar hacia adentro, la de no mirar lo que nuestra fuerza o el hombre puede hacer, porque es eso lo que trae inseguridad a nuestra vida. ¿Sabe por qué usted está inseguro, está con duda y muchas veces está incrédulo? Es porque usted mira lo que el hombre puede hacer y usted sabe que el hombre, escúcheme bien, también tiene su límite. Usted sabe que el hombre no puede hacer nada sobrenatural, hace lo que puede hacer conforme a lo que conoce. Y es por eso que viene inseguridad. Y yo digo, escuche, y si usted y yo podemos confiar en el hombre, ¿por qué mejor no direccionamos nuestra vista hacia arriba, hacia Dios, cuando Él sí puede hacer cosas que el hombre no puede? Porque ¿sabe por qué el hombre y la mujer viven con inseguridad? Es por lo que le dice el hombre, es por cómo habla el hombre, es por cómo dice el médico, es por cómo dice el jefe, como dice el banco, como dice no sé. Por eso vivimos con inseguridad. Por eso vivimos llenos de miedo. No es que no sabe lo que me dijeron. No es que no sabe lo que yo leí en el diagnóstico médico. Yo vi mi ficha clínica. Miramos hacia afuera, miramos hacia el lado, miramos hacia adentro en vez de mirar hacia arriba. Cuando lo primero es mirar hacia arriba. ¿Qué importa lo que diga? Usted dice, pastor, a usted no le importa. ¿Qué importa lo que diga si tenemos un Dios que está por sobre todas las cosas? Cuando te digo qué importa lo que digan, no te lo digo soberbio, te lo digo porque hay un Dios grande y poderoso. Eso es lo que trae miedo, trae desesperanza, trae decepción.
Y es el no mirar hacia arriba, escuche bien. Es el no mirar hacia arriba, es el no mirar a Dios en medio de la situación y las circunstancias, por lo difíciles o fáciles que sean. No miramos a Dios. Y de repente hay situaciones fáciles. No, la arregla, no, nosotros sabemos, podemos arreglarla. Hermano, no se puede. No se puede, escuche bien, ni por fáciles que sean. Usted dirá, pastor, yo he podido arreglar situaciones fáciles, pero le aseguro que después le traen algo más difícil. Porque el hombre lejos de Dios, fuera de Dios, sacando la vista de él, nada puede hacer, dijo Jesús. Debemos mirar hacia arriba. Mira al de al lado y dígale, hay que mirar a Dios. Claro, si usted está que se hunde, mira a Dios. Si está zozobrando su barca en el área que sea, aprenda a mirar a Dios, aprenda a mirar hacia arriba, aprendamos a buscar a Dios, hermano, no soltemos palabras al viento, sino que miremos a Dios, humillémonos a Dios, esperemos que Él fortalezca lo que hay en nosotros, lo que Él ha puesto en nosotros, y vamos a empezar a hablar. ¿Sabe cómo? Con respaldo de Dios, con confianza en Dios y con autoridad de Dios también. Porque si no lo hacemos, a la primera de cambio, en el primer problema o situación difícil que tengamos que enfrentar, nos pasará como le pasó a Pedro en esa oportunidad. Señor, no, hasta el final contigo. Y no alcanzó a pasar ni un día. Le dijo hasta la muerte y no alcanzó a pasar un par de horas. Nos pasará como le pasó a Pedro en esa oportunidad. ¿Qué nos pasará? Renegaremos de Dios con nuestras palabras, nuestras actitudes. Porque ya sabe que la clave para fortalecer nuestra fe, la clave para fortalecer nuestro corazón y nuestra vida en la adversidad es mirar hacia arriba, es mirar a Dios. Esa es la clave. Claro, y que esto que estoy hoy día compartiendo esta noche con usted sea un propósito en nuestra vida en medio de la adversidad o la dificultad que podamos enfrentar o estar enfrentando. Que sea un propósito en mirar hacia arriba. Claro, mira hacia arriba. Y mirar hacia arriba, ¿sabe qué es lo que es? Mirar lo que quiere Dios, lo que dice Dios, lo que nos habla Dios, lo que estableció Dios, lo que trazó el Señor para nosotros. Porque imagínese usted mirando hacia arriba toda su vida y sin hacer nada de lo que Dios habla aquí. ¿Podrá estar mirando hacia arriba? ¿Qué está mirando? Sabrá Dios. Pero cuando yo miro hacia arriba le digo, Señor, esto dice tu palabra. Señor, esto es lo que está escrito. Esto es lo que está establecido para mi vida. Eso es mirar hacia arriba, es decirle, Señor, tú trazaste este camino, no yo. Y yo busco caminar por Él. Y si busco caminar por Él, entonces, Señor, necesito la dirección también en Él. Necesito la respuesta correcta, la dirección correcta. Necesito la llave correcta. Señor, necesito entrar por la puerta correcta. Y ahí está Dios como a Pedro, inmediatamente para tirarme, sacarme, levantarme. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce su palabra. Escúcheme bien, Él conoce su palabra. Por eso usted tiene que hablar lo que Dios dice, para que venga lo que Dios habla. El mirar siempre hacia arriba, eso tiene que ser, escúcheme bien, un propósito en nuestra vida. Hebreos capítulo 12 dice que debemos tener puestos los ojos en Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En mi corazón, pastor, por medio del Espíritu Santo, sí. Pero dice que Él también está intercediendo a la diestra del Padre por usted y por mí. ¿Y dónde está el Padre? Entonces, ¿a dónde tenemos que seguir mirando? Arriba, porque su vista tiene que estar en Jesús. Jesús es el Verbo. Él es la palabra viva. Escúcheme, cuando yo pongo mi vista en Jesús, puedo mirar a Dios y decirle, Señor, tu palabra dice.
Por eso cuando usted y yo oramos en el nombre de Jesús, conforme a lo que dice tu palabra. Por eso usted ora en el nombre de Jesús, porque ora conforme a lo que dice la palabra, pues. Y todo lo que pidáis, pedidlos en mi nombre, dijo Jesús. ¿En dónde dice eso? En su palabra. El mirar siempre hacia arriba. Hebreos 12 dice que debemos tener puestos los ojos en Jesús, que debemos tener puestos los ojos hacia arriba, que debemos tenerlo en el autor y el consumador de esa fe. Vamos a Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escúcheme bien. ¿Por qué tenemos que tener los ojos puestos en Jesús? Porque esa fe que está en ustedes, escúcheme bien, Dios la creó y puso una parte, Jesús puso una parte de lo que creó también en usted y también en mí. El autor y el consumador de lo que usted cree, de esa fe que usted tiene. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando dice aquí que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe nos está dando a entender que debemos tener puestos los ojos ¿a dónde? Arriba. No en lo que podemos hacer, no en las habilidades que tenemos, no en lo que sabemos hacer, sino que en Jesús. Porque ahí está bien direccionada nuestra fe. Está puesta en aquel que la creó y en aquel también que puso una medida de eso que creó en usted y en mí también. Que debemos tenerlo puesto nuestros ojos en aquel que empieza y termina la fe, que debemos tenerlo en aquel que creó la fe, en aquel que inventó y depositó una medida de esa fe que creó también en nosotros. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a fortalecer nuestra vida y nuestro corazón en medio de la adversidad. ¿Sabe para qué? Para que nuestra fe no desmaye, pues. Pidámosle a Dios, ¿para qué? Para que estemos fuertes, mirando siempre su rostro, mirando siempre hacia arriba. Porque lo que más cuesta, escúcheme bien, en este tiempo es mirar hacia arriba. Por eso nuestra fe se debilita. Porque no miramos hacia arriba. No miramos el camino que Dios trazó para llegar a Él. El camino se llama Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el verbo, Él es la palabra. A través de aquí llegamos a Dios. No llegamos saltándonos lo que dice aquí, sino que llegamos a través de lo que está escrito para nosotros. No, yo me entiendo con Dios, pastor. Fuera lo que está escrito. Porque Dios iría en contra de lo que Él mismo estableció para nosotros. Y su palabra no cambia, dice la Biblia. Es inmutable. ¿Cierto que sí? Entonces usted y yo tenemos un solo camino y se llama Jesucristo. Amén. Un solo camino y se llama Jesucristo. Y a Jesucristo vamos a través de lo que está escrito, mirando hacia arriba. Que lo que sucede en el cielo suceda también aquí en la tierra, dijo Jesús, ¿o no? Entonces no es mirando, buscando al lado, buscando, escúcheme bien, afuera, buscando dentro mío conforme a lo que puedo hacer, sino que es haciendo como Dios estableció. Es haciendo como Dios estableció. Es mirando siempre hacia arriba. Porque es mirando a Dios, es mirando hacia arriba que nuestra fe se fortalece. Esa es la causa, ese es el porqué. Es porque mirando a Dios, escúchame bien, es que nuestra fe se fortalece. Porque Él es el único que puede darnos la fuerza y el valor para poder vencer cualquier adversidad que usted y yo podamos estar enfrentando. Dios es el único que puede darnos la fuerza y la fortaleza para quitar todo temor y todo miedo de nuestra vida. Porque Dios conoce cada situación difícil que usted y yo podamos estar viviendo. Dios conoce cada situación difícil que pueda estar viviendo aquel que pueda estar escuchando el día de hoy esta palabra y a través de la radio. Dios la conoce, no se olvide. Por eso que todo aquel que pueda estar clamando para ser sano de cualquier enfermedad, no deje de mirar hacia arriba para que fortalezca su corazón, su espíritu, su alma, su mente y su fe también. No deje de mirar hacia arriba. Yo con la persona que me topé ayer había dejado de mirar hacia arriba. Dijo, es que ya me está entrando la duda. Escúcheme bien. Y cuando entra la duda, es como lo que le pasa a Pedro. No empezamos a hundir. Y es porque apartamos la vista de arriba. Porque la única forma para resistir la duda, la incredulidad, es no sacando la vista de Dios.
es no sacando la vista de lo que Dios dice. Es hablando y repitiendo lo que Dios nos habla. Yo le he hablado muchas veces, y que en varios mensajes le he hablado de lo que Dios le ordenó a su pueblo en Deuteronomio, que no quitaran la palabra de entre ceja y ceja, que la anotaran en los postes, en las puertas, en las paredes, que se las conversaran con los hijos cuando fueran caminando, cuando se sentaban a la mesa, que no dejaran de hablar lo que estaba escrito para ellos. No sé si me va entendiendo por qué empieza a desmayar su fe. Es porque dejamos de hablar lo que está escrito para nosotros. Escúcheme bien, es porque dejamos de hablar lo que está escrito para nosotros. Yo ayer a esa persona en pleno supermercado la abracé, le dije, ven, déjame abrazarte. La abracé y empecé a recordarle lo que Dios dice para nosotros. ¿O no, pastor? No es como piensa, no es como dice, así dice el Señor. Y empiezo a orar conforme a lo que Dios ha diseñado para mi vida. ¿Sabe por qué? Porque sé que esa palabra le va a recordar lo que Dios tiene diseñado para ella también. Y esa palabra, escúcheme bien, como viene de arriba, viene para fortalecer nuestra fe, viene para fortalecer nuestra confianza, viene para echar fuera el temor, viene para echar fuera la duda, viene para echar fuera la incredulidad y viene para traer la respuesta en donde el hombre no la puede traer. Porque Dios nos conoce. Por eso que todo aquel que pueda estar clamando, le decía, para ser sano de cualquier enfermedad, no deje de mirar hacia arriba. ¿Para qué? Para que fortalezca su corazón, para que fortalezca su espíritu, para que sujete los sentimientos allí en su alma, los de su mente, y mantenga su fe en el Señor. No puede dejar de mirar hacia arriba, no puede dejar de mirar hacia Dios, porque es mirando a Dios, es mirando hacia arriba que nos llenamos de fe. Hermano, la fe, Romanos 10:17 dice que viene por una sola cosa. Viene por el oír la palabra de Dios. Claro, entonces mirando ¿a quién? ¿A lo que dice el médico? ¿A la palabra que me da el médico? ¿O es mirando lo que dice Dios que mi fe se fortalece? Porque es mirando a Dios, es mirando hacia arriba que nos llenamos de fe, que nos llenamos de esperanza, porque es a través de lo que Dios nos habla. Termino aquí, escuche lo que dijo David acerca de esto en el Salmo 40, verso 1 al 4. Dijo, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo esperaba David? Tranquilamente, confiado. Me olvidé de buscar el significado de esa palabra paciente, lo tenía pendiente. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué sucedió? Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, lo que le pedía. Escuche bien. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Inclinó su oído a él y oyó lo que él oraba, lo que él necesitaba, lo que él le pedía. Claro. Pero ¿qué fue lo que hizo David para que ocurriera eso? Aquí él lo dice, dice que miró hacia arriba, dice que clamó a Dios. Y por esa causa, por mirar hacia arriba, por clamar David a Dios, en verso 2, escúcheme bien, dice que, y me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Que por mirar a Dios, el pozo de la desesperación no era un pozo literal. Él se veía como en un pozo, eran tantos los problemas, las aflicciones, las situaciones que tenía, que era como estar dentro de un pozo donde él, para el lado que mirara, no había salida. Para el lado que él se diera vuelta, no tenía cómo escapar, sino solo clamó a Jehová, dice, miró hacia arriba. ¿Y un pozo dónde tiene la salida? Por eso David habla como de un pozo, porque sabía que la salida a un pozo, él sabe que un pozo tiene la salida solo arriba, pues. Por eso dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del pozo de la desesperación, de la angustia que había dentro de él, que lo rodeaba. Dice, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Verso 3, luego puso luego en mi boca cántico nuevo. O sea, ya no habló como hablaba, ya no se quejaba, no clamaba, no decía ayúdame. Sino que ahora alababa a Dios, se gozaba en Dios, hablaba diferente, pensaba diferente, se sentía diferente, había algo diferente en él. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿A través de qué? A través de lo que Dios después había puesto en su boca para hablar, para cantar, para adorar. Escúchame bien. Para soltar. Porque eso pasa cuando tú miras hacia arriba. Dios coloca palabras nuevas sobre ti. Cántico nuevo sobre ti. Escúchame, expectativas nuevas sobre ti. Esperanza nueva sobre ti. Eso es lo que hace Dios cuando miramos hacia arriba. Fortalece nuestra fe. La fortalece. Por eso que después usted habla diferente. Usted dice, yo no sé cómo, tengo el mismo problema, pero no sé, hay algo, pastor, que me pasa, ¿sabe? Yo creo que Dios va a hacer algo poderoso. Y empieza a hablar diferente. Escúcheme, el problema está, la situación está, pero usted empieza a hablar diferente. Aquí no dice que Dios le sacó todos los problemas, se lo eliminó, no, sino que ¿qué fue lo que hizo al orar? Dice que Dios escuchó lo que él oró, su clamor. ¿Y sabe lo que hizo? Puso algo nuevo sobre él. Fortaleció su fe. Fortaleció su fe. Luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. O sea, las palabras que Dios, con las cuales lo fortaleció, era lo que salía como alabanza después de David para el Señor. Era una alabanza para el Señor, porque me imagino que David ya no decía ayúdame, sino que ahora decía, Señor, yo voy a vencer, yo sé que voy a ganar, yo sé que voy a alcanzar. Eran alabanza para Dios. La Biblia, ¿por qué dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque cuando no hay fe hablamos como no tenemos que hablar. Escuche, cuando no hay fe hablamos a través de la duda, de la incredulidad, de la incertidumbre. Pero cuando hay fe usted habla como un loco. Por eso dice, este está loco, este se rayó. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo va a pasar eso? Pero es que resulta que cuando usted cree, usted habla diferente. Coloque un incrédulo y a uno con fe se va a dar cuenta que no van a calzar, se van a aburrir, se van a apartar. ¿No le pasa a usted, por ejemplo, que cuando viene alguien y es negativo, usted no tiene ni tema que conversar, aunque quiera conversarle a alguien, no sabe qué conversarle? ¿Le ha pasado? Y me ha pasado muchas veces. Hoy me tomo algo, negativo, y yo le quiero hablar algo, no, y negativo, y negativo. Lo único que quiero es irme. Porque hay un espíritu de incredulidad. ¿No le ha pasado a usted? Nunca le ha tocado estar con un negativo. Oye, les diga si es desagradable. Y usted dirá, pero a eso Dios no envió, pastor. No, las perlas no son para los puercos. Bendito Dios, bendito Dios. Es para el que necesita, pues. Para el que reconoce que necesita de Dios. Es fuerte, ¿cierto? Pero es la verdad, pues. Porque si te juntas con necios, ¿qué te va a pasar? ¿Se te va a pegar lo negativo? Por eso es que cuando hay alguien negativo, alguien rebelde, escuchen lo que le voy a decir, alguien soberbio, alguien irrespetuoso, usted termina igual después. Porque eso se pega. De que su lucha no es contra carne y sangre. Usted puede amar a la persona, pero si la persona tiene malos hábitos, se va a volver necio, se va a hacer necio, se va a poner igual. Si no es diligente, usted se va a poner con falta de diligente, se va a poner perezoso. Porque su lucha no es contra algo que usted ve, dice la Biblia, es contra algo que no se ve, es contra huestes espirituales que están en los lugares celestes. Por eso cuide lo que Dios puso en usted. Cuídelo. Si alguien no corra, siga corriendo usted. No se detenga porque alguien corre, porque alguien no corre, no. Avance. Avance. Yo le decía en el mensaje pasado, ¿qué le decía? Si lo llaman para preguntarle si va a venir a la iglesia o no, y usted dice no, y usted dice, entonces yo tampoco voy. No, cierre su oído, corte el teléfono, borre ese número. Porque pasa, pues.
¿Sabe usted que en la iglesia todavía hay gente que se va, hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Y va a ir hoy día? No, yo no. Ah, entonces yo tampoco voy, como si se sirvieran uno al otro. Y no servimos a Dios. Servimos a Dios. Servimos a Dios. Amén. A Él servimos. De Él recibimos recompensa también. Entonces, ¿cómo es? Es mirando hacia arriba, pues. Es mirando a Dios, no mirando al lado. No es mirando al lado, no es mirando tampoco lo que yo puedo hacer, sino que es humillándome cada día delante del Señor, porque Dios quiere hacer algo con mi vida. Dios quiere hacer algo, escúcheme bien, con mi vida. Hasta el computador se enojó. Póngase de pies, por favor. Me faltó el verso 4, ¿no? ¿Sí? Me acordé de él. Mi memoria se me apagó. Hasta ahí nomás me dijo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Dice, y no mira a los soberbios. Escúcheme bien. Y no mira a los soberbios. Mira al de al lado y dígale, no se te va a ocurrir ponerte soberbio, dígale. Dígale, no se te va a ocurrir porque no te voy a ni mirar, dígale. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Clarito, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde tenemos que tener puesta nuestra vista? Es arriba, es en Dios, es en lo que Dios puede hacer. Bienaventurado el hombre que pone sus ojos arriba. Bienaventurado el hombre que mira hacia arriba y no hacia adentro, hacia afuera o hacia el lado. Afortunado y bendecido el hombre en gran manera o la mujer que mira hacia arriba para colocar su confianza en Dios. Amén. Bienaventurado. Entonces usted es un bienaventurado si su confianza la coloca en el Señor. No la coloque en su pareja, en su esposo, en su hija, en el pastor. Colóquela en el Señor. Porque Él, escúcheme bien, dice, Él a usted lo hace una persona bendecido, afortunado, inmensamente feliz, porque su confianza ya no está en la persona. Ya no está ni al lado ni en lo que usted puede hacer, sino en el único que puede cambiar, transformar, escúcheme bien, aquello que el hombre no puede hacer. Amén. Vamos a orar junto al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra nos bendice, porque tu palabra nos enseña, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor. Como a hijos nos enseñas, nos disciplinas. Padre, y nos hablas en esta noche, Señor. Padre, que el único camino, la única salida, la única respuesta no está afuera. No está en lo que hacemos, no está en lo que sabemos hacer o conocemos, sino que está arriba, Señor.